Hola chicos, vamos a trabajar con lengua, páginas 11 y 12, ¿sí? El tema que sigue es la comunicación. Nosotros algo vimos sobre el final del año pasado sobre este tema, que habíamos hecho un cuadro, que ahora lo vamos a refrescar también para recordarlo. Pero bueno, vamos a comenzar con las consignas. La primera dice, observa las siguientes imágenes y responde. Tenemos dos imágenes, dos situaciones distintas, ¿sí? A, en ambas imágenes hay comunicación, ¿por qué? Eso lo vamos a tener que responder observándolas, pensando, analizando. En la B dice, ¿quién emite o transmite el mensaje en la segunda imagen? O sea, en esta. ¿Quién emite? ¿Quién lo da al mensaje? En el punto 2 dice, comenten en clase, que obviamente no lo podemos hacer, pero bueno, ¿conocen otras maneras de comunicarse? Y me da uno de los cuadritos que tenemos nosotros que señalamos siempre como importantes, donde me refresca la información, las definiciones. Nosotros los vamos a leer ahora y yo se los voy a volver a explicar con algo parecido a lo que hicimos el año pasado. Dice así, en una situación comunicativa, un emisor transmite un mensaje a un receptor. Este mensaje se elabora con un código o lenguaje, que puede ser mediante palabras, gestos o señas, y se transmite por medio de un canal. Este puede ser oral, escrito o visual. Si alguna de las partes de este circuito no funciona de manera adecuada, la comunicación no se concreta. Ustedes van a tener en negrita, ¿sí?, los elementos importantes de cualquier situación comunicativa. Y como decía acá, se tienen que cumplir para que la comunicación llegue a ser efectiva, si no, está interrumpida. Bien, lo que dice acá en este recuadro lo vamos a refrescar con este esquema, ¿sí? Entonces, nuestro tema principal, me conseguí una pizarra, habemos pizarra, no es nueva, pero bueno, nos va a servir, nos va a ayudar, que es importante. Nuestro tema principal es la comunicación, ¿sí? Tenemos un emisor, que es quien envía el mensaje, quien lo da, quien lo transmite. Tenemos el mensaje, que es la información en sí, lo que se quiere enviar, lo que se quiere decir, lo que se quiere expresar. Y tenemos un receptor, ¿sí?, quien recibe ese mensaje, quien recibe esa información. Esta información se establece mediante un código, ¿sí? Este código puede ser en palabras, yo puedo dar la información en palabras, con gestos, ¿sí? Hay gestos que todo el mundo entiende y puedo, digamos, darme a entender muy bien qué es lo que quiere decir y la otra persona me puede llegar a comprender. O por señas, ¿sí? Esta información entonces que se estableció o se armó, se formó en base a alguno de estos códigos, se va a transmitir por medio de un canal. Ese canal puede ser oral, puede ser escrito o visual, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que podamos hacernos una idea, ¿sí?, de cómo sería esto. Supongamos que hay dos amigas, una que tienen una conversación, ¿no? Una comienza la conversación, sí, o sea que va a ser el emisor, o en este caso la emisora, le va a transmitir un mensaje, lo invento yo el mensaje, por ejemplo, quiere invitarla a la otra amiga a una fiesta. Ese va a ser el mensaje que ella va a querer darle. Y el receptor va a ser la otra amiga, la que está recibiendo esa información, esa invitación. Esa información, ¿sí? En este caso, las chicas utilizaron las palabras para decirles. Pero supongamos que el caso de personas hipoacúsicas, ¿sí?, las que no pueden oír. Estas personas no se pueden comunicar por medio de la palabra, pero sí se pueden comunicar, tienen su propio lenguaje, el lenguaje de señas, por el cual la otra persona les entiende. Esa sería, digamos, la forma en que ellas se estarían comunicando. Y el canal, ¿sí?, si están conversando, obviamente es oral, o va a ser visual en el caso de las personas hipoacúsicas, porque tienen que ver, yo no sé el lenguaje de señas, pero sé, por ejemplo, letras, había una que era así, entonces la otra persona la tiene que ver, en ese caso va a ser visual.
O por ejemplo, supongamos que vamos por la calle y hay una señal de loma de burro, que es esa como montañita que hay casi en las esquinas, donde donde hay un cartel, ¿sí?, que nos indica que tenemos que bajar la velocidad porque viene la loma de burro. Entonces eso nos advierte. En ese caso este canal va a ser visual. Yo estoy viendo una señal de tránsito, la estoy reconociendo, ¿sí?, y en base a eso voy a actuar. Bueno, en líneas generales, este es el esquema de la comunicación. En el punto 3 dice, pinta el código, ¿sí?, el código, palabras, gestos o señas, utilizado en la segunda imagen del punto 1. Punto 1, la segunda imagen es esta, ¿sí? Me da las siguientes opciones: palabras, señas, gestos, dibujos o sonidos. No me dice a mí acá que tiene que ser uno solo. Quizás puede ser más de uno. Para eso voy a tener que observar bien la imagen. Si solo están hablando, si está haciendo algún tipo de seña, si hay algún gesto o alguna imagen acá dentro del dibujo que a mí me indique que pueden estar gritando. Tengo que observar muy bien la imagen para eso. Explica cuál sería el canal utilizado en la primera imagen del punto 1, ¿sí?, en esta. Bien, las variedades lingüísticas, tenemos otro recuadro importante, ¿no? Las variedades lingüísticas son las variaciones o distintas formas que adquiere una misma lengua y se agrupan en lectos. El dialecto se relaciona con el lugar en el que vive el hablante, el cronolecto con su edad y el sociolecto con el grupo social, donde también influye el nivel de educación. Bien, vamos a el dialecto, ¿sí? Vamos a tratar de poner un ejemplo del dialecto. Decía acá que el dialecto se relaciona con el lugar en el que vive el hablante. Por ejemplo, esto quiere decir que hay palabras que se van a utilizar de acuerdo a la zona en la que se está viviendo. Se me viene a la cabeza que en mi familia, por ejemplo, somos del litoral, de toda la zona, tenemos parientes en Corrientes, en Santa Fe, en toda esa zona. Y por allá, a los nenes, por ejemplo, no se les dice nene o chicos o pibes, como se les dice acá en Buenos Aires, sino que allá les decimos gurises, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Hay otros, por ejemplo, yo le digo escurridor, pero al secador de piso, en el norte argentino, por ejemplo, le dicen haragán, ¿sí? Esas palabras distintivas de cada lugar, es a lo que está haciendo referencia a esto, al dialecto, la forma de hablar de determinada región, de determinado lugar, y que obviamente todos sus habitantes conocen. Vamos a el cronolecto. Me dice que es según su edad, ¿sí? Acá el lenguaje que utilice un adolescente no va a ser el mismo que utilice, por ejemplo, un adulto mayor, de más de 70 años. Quizás un adolescente le dice a su abuelo alguna palabra que... Mirá si le dice un adolescente a su abuelo ATR. El abuelo no va a saber lo que significa ATR. Bueno, algún abuelo muy moderno capaz que sí, pero en líneas generales no. Esas diferentes formas de hablar que tienen que ver con la edad de las personas que están hablando o comunicándose de alguna manera, corresponden al cronolecto, que viene de edad, ¿sí? Y por último tenemos el sociolecto, que dice que corresponde a diferentes grupos sociales, donde también influye el nivel de educación. A ver, acá se me complica un poco más en pensar rapidito un ejemplo. Supongamos, ahora que están tan de moda los científicos, supongamos que un científico, una persona mayor, grande, digamos de unos 60 años, que estudió no solo su carrera, sino tiene muchos otros estudios, es muy educado, entabla una conversación, ¿sí? Con alguien que no tiene sus mismos estudios, que pertenece a otro círculo social, y esta persona, este científico, le habla de una manera muy, nosotros podemos decir, rebuscada, formal, con términos que la otra persona no puede conocer o no sabría
a ciencia cierta qué significan determinadas palabras, seguramente ahí va a haber un choque en la comunicación porque no se van a poder entender bien, ¿sí? A eso se refiere el sociolecto, por ejemplo. Bien, estos dos cuadritos, ¿sí?, son muy importantes que nosotros los tengamos claros. Lo que pueden hacer ustedes, como están acá en el libro, el que tiene el libro, bueno, lo va a tener para poder recordarlo, estudiarlo. Si tienen tiempo, podrían pasarlo en la carpeta, porque cuando uno tiene que leer algo y luego transcribirlo, ahí está haciendo mucho trabajo mental, ¿sí? De leerlo, de comprenderlo, de recordarlo para poder volcarlo en la escritura, ¿sí? Parece una tontería, pero en realidad no lo es. Detrás de eso hay mucho trabajo mental. Estaría bueno que lo pudieran colocar en la carpeta también, o hacerlo en forma de cuadrito o de gráfico, como se los hice yo acá. Vamos a la parte de atrás, a la página 12. Dice así la consigna 5. Lee el siguiente diálogo entre un abuelo y Peter. Entre el abuelo y Peter, marca qué tipo de variedad lingüística se aplica. Tenemos el diálogo y abajo tenemos las opciones. Muy sencilla, ¿sí?, la consigna. El mensaje puede expresarse de distintas maneras, dependiendo de la situación comunicativa. Además de los lectos, reconocemos el uso de determinado registro, que puede ser oral, es espontáneo, natural y está lleno de matices afectivos que dependen del tono con el que empleamos y de los gestos. El escrito es menos expresivo, carece de gestos, se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado, ya que da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos, ¿sí? El oral es, como dice acá, más espontáneo. El escrito es como que uno tiene tiempo de acomodarlo de alguna manera. Bien, eso es a nivel informativo nuestro, no hay que hacer nada ahí. Punto 6. Indicar cuáles de las siguientes situaciones comunicativas son orales, con la letra O, y cuáles son escritas, con la letra E. Me da una serie de opciones, me da una serie de afirmaciones y nosotros en estos cuadritos es donde tenemos que optar por una o la otra. Punto 7. Menciona dos nuevas situaciones comunicativas, una oral y otra escrita. O sea, dos que no estén acá. Las tengo que pensar, las tengo que inventar. El siguiente cuadrito dice: al mismo tiempo, según con quién hablemos, por qué medio y en qué situación, el registro puede ser informal, hay familiaridad entre los interlocutores y expresiones de afecto, o formal, el tratamiento es de usted y el vocabulario más cuidado. Se utilizan fórmulas de cortesía. Esto también lo vimos el año pasado. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto, creo que una fotocopia donde estaba la mamá y el hijo hablando en una expresión obviamente informal, como dice acá, con tono afectivo y demás. Y había otra situación que me parece que era que se le mandaba una carta a algún político haciendo un reclamo o algo por el estilo. Habíamos hecho una fotocopia así, donde el escrito era con otro lenguaje, un lenguaje formal, un lenguaje distante, donde se utilizaba el usted, y bueno, y había fórmulas como dice acá, de cortesía, muchas gracias, atentamente, a su disposición. Ahí tenemos la diferencia entre formal e informal. Punto 8, que es el último de esta tarea, dice lo siguiente: escribí en tu carpeta una carta que le escribe el empleado de la segunda imagen de la página anterior a su jefe. O sea, tengo que volver acá, ¿sí? Segunda imagen de la página anterior, donde aclara que terminará su trabajo a tiempo. Recordá el registro a utilizar. O sea, el empleado acá le va a decir al jefe: sí, che, mañana te lo termino, o cómo va a estar escrita, con qué registro va a estar escrita esa carta, ¿sí? Tenemos las ayudas de todos los cuadritos que fuimos viendo. Así que bueno, tómense el tiempo que necesiten. Si tienen que consultar algo, me lo consultan. Falta creo que una actividad más. Sí, sigue un poquitito más. Pero bueno, por ahora nosotros vamos a trabajar hasta ahí, ¿sí? Con eso ya tenemos el tema de la comunicación, que obviamente va a tener que ver con todo tipo de textos que veamos, con los que venimos viendo también hasta ahora, porque se han establecido diálogos en esos textos y comunicaciones de diferente estilo.
Así que bueno, beso, linda